Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Inteligencia Económica. Mi nombre es Julio César Riascos y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes lo que yo considero son aspectos relevantes a la hora de efectuar una investigación. Generalmente, quienes tienen una preocupación latente y recurrente sobre la investigación científica son los estudiantes de pregrado y de posgrado, cuando a la hora de hablar de la presentación de un trabajo de grado se trata. Por ejemplo, a la hora de presentar un trabajo de tesis, a la hora de presentar un informe de pasantía o incluso de una monografía. Mi primer consejo es que el estudiante piense en al menos dos elementos básicos. Uno primero, ¿qué es lo que más le gusta? A lo largo de la carrera o de los estudios que ha cursado, ¿cuál es el tema que le ha resultado más agradable? El que le generó mayor gusto. Y acto seguido, profundice ese tema. Busque algún tipo de aplicación a su contexto. Entre más aplicación le encuentra un contexto, entre más particular sea, será más relevante el aporte que usted le pueda hacer a esa temática del conocimiento. Es decir, que el primer consejo sería: trate de revisar aquello que mayor gusto le genere y profundice aquello que le guste. Como segundo aspecto, yo considero, y parecería un poco contradictorio, que uno debería revisar aquello en lo que más frágil es, generalmente aquello que no le gusta mucho a uno. ¿Por qué? Porque como profesionales considero que debemos ser integrales. Y el hecho de ser integral significa no solamente ser fuerte en aquello que me gusta, sino también ser fuerte en aquello que en principio tampoco me gusta mucho, pero ser fuerte. Y esto es muy positivo en la medida que usted puede reducir un poco sus debilidades. Es decir, vea un tema importante en el que usted sea frágil y aproveche el trabajo de grado, el trabajo de tesis para fortalecerse en eso que precisamente es frágil. Bueno, hay muchos libros de texto muy relevantes, pero digamos que algo que generalmente yo no comparto es que hayan cursos de metodología de la investigación que profundicen demasiado los aspectos epistemológicos y paradigmáticos y no hagan lo mismo con la parte práctica de la investigación. A los estudiantes generalmente les interesa que en los cursos de metodología de la investigación se les muestre una serie de pautas y de herramientas prácticas para el desarrollo de sus trabajos. Es posible que los cursos tradicionales, que son necesarios, tengan una debilidad si solamente se quedan en una disquisición o una reflexión, por ejemplo, sobre la importancia del conocimiento. Yo considero que en la situación y contexto en la que nos encontramos actualmente somos conscientes de la relevancia que tiene la investigación científica y la preocupación de estudiantes es tratar de manejar algunas herramientas de apoyo, técnicas de investigación que les permitan agenciar sus trabajos. Creo que la relevancia frente al tema del conocimiento y de algunos aspectos epistemológicos devienen de una introducción necesaria a los temas de la investigación científica, pero también devienen mucho de las inclinaciones que tenga el estudiante frente al conocimiento, de lo que él busque conseguir a lo largo de la investigación. Y de esto se desprende mi segundo punto. Una de las principales cosas que el estudiante debe tener muy clara es la relevancia del marco teórico. Dentro de los elementos que una investigación exige
usted siempre encontrará la necesidad de tener un buen marco teórico. Porque un marco teórico le permite a usted tener los conceptos, pero más allá de los conceptos, las ideas y los contrastes entre los diferentes enfoques, autores, posturas frente a un tema, frente a un fenómeno. Es decir, un buen marco teórico, por lo menos como yo lo entiendo, permite que el lector se encuentre con un tema que pueda ser conceptualizado desde diferentes ópticas, pero también que pueda ser explicado desde diferentes autores y ojalá bajo un ámbito de discusión. Es decir, un buen marco teórico es aquel que me ofrece diferentes posturas frente a una temática y que me permite hacer parte de ese escenario de discusión y me permite a mí como lector, por ejemplo, hacerme a un punto de vista frente a eso que yo pretendo comprender o que pretendo estudiar. Entonces, muy importante que cuando uno quiera realizar una investigación tenga un buen marco teórico, y un buen marco teórico se logra cuando nosotros hemos consultado una serie de autores, de enfoques, de doctrinas, de posturas que nos permiten a nosotros participar del debate. Entonces, yo creo que un buen marco teórico es aquel que introduce una serie de conceptos básicos y nos ayudan a comprender un fenómeno, pero también en donde podemos encontrar que no solamente existe una única definición o una única forma de ver las cosas o de explicarlas, sino que existe una gran cantidad de elementos y que esos elementos pueden ser divergentes, que pueden incluso haber algunos grupos en donde autores, enfoques coinciden, pero también hay otros grupos que se pueden conformar a partir de las diferencias, y esto permite que tanto el investigador como el lector puedan nutrir sus puntos de vista y acogerse a una serie de postulados que no necesariamente tienen que ser parte de una misma escuela o forma de ver las cosas. Entonces, el marco teórico es muy relevante porque permite que uno tenga las ideas básicas, la discusión básica, las nociones básicas, y que ojalá puedan generarse a partir de una discusión y un enfrentamiento de posturas que permitan que uno tenga su propio punto de vista. Yo recomiendo mucho que, por ejemplo, el marco teórico se caracterice no solamente por hacer un recorrido de lo que ya está, de lo que las escuelas, los autores, los enfoques han planteado, sino que un buen marco teórico, además de generarnos ese gran escenario de discusión teórica, termine con una postura de quien ha desarrollado esa recopilación de enfoques, es decir, del estudiante. Creo que ese es un éxito que pueda tener el marco teórico dentro de un documento de tesis, cuando usted, además de comprender el debate y plantear los puntos de vista existentes, usted toma el suyo propio, que puede ser un enfoque conformado a partir de lo que usted considera que en las diferentes escuelas o los autores es lo más válido, y también de aquello que le pueda faltar a esos enfoques, a esas escuelas, a esas diferentes posturas. Entonces, por lo menos yo desde mi óptica creo que un buen marco teórico se logra no solamente cuando se sintetiza lo que ya otros autores dijeron, sino cuando el investigador, desde la misma aproximación teórica y después de haber hecho una revisión a los enfoques, entra a complementarlos con sus propias posturas, sus propias ideas. Ese es un primer aspecto muy relevante a la hora de realizar estos trabajos. Un segundo aspecto que es relevante son los antecedentes, la evidencia empírica, si se quiere, o también lo que se conoce como la revisión a la literatura práctica. Debemos reconocer que como investigadores nosotros no somos los primeros en abordar una temática global. Probablemente muchos otros investigadores han intentado antes que nosotros hacer estudios más o menos similares en el mismo espacio o en otros espacios, y
para otros periodos de tiempo o para el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, es muy bueno que el estudiante revise qué se ha publicado en los diferentes journals, en las diferentes revistas, sobre eso que se pretende investigar. Es decir, interesa mucho que el investigador no solamente se quede en el mundo de la teoría, sino también que el investigador pueda revisar cuáles han sido aquellos estudios similares que se han hecho por parte de otros investigadores aplicados a su contexto o a otros contextos, y que le permita incluso aproximarse a una metodología, a una complementación teórica y sobre todo a unos resultados. Esto es muy relevante porque con teoría y con algo de revisión aplicada y de metodología y de objetivos ya trazados en estudios anteriores y de resultados, en ese momento el estudiante podría estar pensando en qué es lo que quiere demostrar. Y a mí me parece que este es el elemento más importante que deben tener los cursos de metodología de la investigación. Concentrarse en que el estudiante pueda establecer de manera muy clara qué es lo que intenta demostrar en la investigación científica. Yo estoy en desacuerdo con el enfoque tradicional que establece que de una manera desconectada se muestran algunos elementos de la investigación científica como si fueran elementos aislados dentro de un trabajo, y que por ejemplo tiene una capita en donde se habla de la formulación del problema y se plantean unos interrogantes y después hay que volverlos casi que mecánicamente objetivos. Más bien, yo creería que lo relevante de un marco teórico con unas ideas previas por parte del estudiante y una revisión a los estudios que se han hecho aplicados, se tiene el insumo necesario para que el estudiante pueda llegar a decir: yo quiero demostrar esto en mi investigación. Finalmente, a un investigador lo que le interesa es tratar de demostrar un punto de vista. Entonces, ese estudiante va a tratar de buscar toda la literatura, tanto teórica como aplicada que pueda, para posteriormente, mediante el diseño de algún experimento, tratar de probar si eso es o no es cierto. Ahora, nada de malo hay en que el estudiante no pueda probar aquello que inicialmente se había planteado, porque es que esto simplemente es una hipótesis. Es decir, lo relevante es que el estudiante quiera demostrar algo. Si eso que quería demostrar no se puede demostrar, entonces lo que el estudiante debe comprender es que ahora él puede tratar de encontrar la explicación de por qué aquello que él creía que iba a demostrar no pudo ser posible. Y ese es un aporte investigativo. Es decir, antes de hacer una investigación uno podría tener unas ideas preconcebidas y uno esperaría que en una determinada situación y con una determinada cantidad de individuos que conforman la población, eso que nosotros esperaríamos que se dé, efectivamente no sucede así. Eso también se constituye en materia investigativa. Las respuestas que uno le pueda dar a ese tipo de eventos constituyen investigación. Entonces, por lo menos para mí es muy relevante que un estudiante pueda tener muy claro qué es lo que quiere probar o comprobar, pero que al mismo tiempo esté preparado, ¿cierto? Y para eso es muy relevante la teoría y los estudios anteriores, para encontrar un resultado que no sea el esperado. Y eso creo que yo definiría como lo más relevante que se debe tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo. Es decir, por ejemplo, yo espero que exista una relación entre dos o más variables, pero que si esa relación no se cumpla, yo pueda efectivamente, con los conocimientos que tengo en mi marco teórico y en la revisión de estudios anteriores, los antecedentes, yo pueda perfectamente tratar de darle una explicación a por qué ese fenómeno no se pudo haber dado. Y es allí en donde cobran realmente sentido lo que se conocen como las hipótesis. Es decir, todo lo que hemos hablado son las hipótesis. En el pasado se consideraba que el objeto
más necesario para realizar investigación científica era partir de una pregunta. Pues esto implica una actitud pasiva por parte del investigador, porque usted simplemente se hace una pregunta. Pero cuando usted plantea una hipótesis que quiere comprobar o que quiere desvirtuar, usted va más allá de la pregunta. Usted ya se ha hecho una pregunta intrínsecamente o implícitamente hablando y ha tratado de demostrar cuál puede ser su posible respuesta. Y para mí constituye mayor importancia el hecho de una posición activa frente al conocimiento que una posición pasiva, porque es que una pregunta simplemente implica que hay un cuestionamiento, pero cuando se establece una hipótesis se plantea la necesidad de ver cuál es el método necesario para poder probarla o para poder desvirtuarla. Por eso, desde mi óptica, yo le doy una mayor importancia a las hipótesis. Y existen hipótesis de primer, segundo, tercer grado que, por ejemplo, implican un mayor o un menor nivel de profundización frente al conocimiento. Entonces, una de las cosas que yo considero muy relevantes e incluso más relevantes que las preguntas de investigación son los elementos que me llevan a formular hipótesis. Y esas hipótesis posteriormente me llevan lógicamente a tratar de buscar un camino para probarlas, y ese camino implica el desarrollo de una metodología y por supuesto de unos objetivos. Y es así como se van armonizando los componentes de la metodología de investigación en su conjunto y no aparecen como herramientas desconectadas. Ahora bien, existen muchos métodos de investigación, son tan amplios que incluso si uno revisa con mucho juicio los libros de metodología de la investigación, uno se encuentra que pareciera existir una serie de contradicciones o que no hay un consenso entre los autores y sus puntos de vista. Hay investigaciones que pueden ser muy cualitativas y estas generalmente se basan en la reflexión, y hay otras investigaciones que son cuantitativas y que se basan más, por ejemplo, en los datos, en el manejo de los datos. Lo ideal para tener una buena investigación, creo yo, es no ser excluyente. Más bien me parece que el éxito de una investigación puede estar cuando los planteamientos conceptuales, cualitativos, complementan a los datos, y los datos a su vez pueden ayudar a complementar los aspectos cualitativos. Estas investigaciones son muy interesantes, pero por sobre todo actualmente hoy se está hablando de la investigación experimental, que también implica un trabajo no solamente de algunas ideas y de algunos datos, sino más bien de un contacto con los individuos. Incluso se pueden hacer simulaciones de cómo se comportan los individuos con respecto a un determinado fenómeno. Y eso resulta muy importante, muy relevante. El hecho de que nosotros podamos un poco confrontar nuestras ideas, no solamente con unos datos estadísticos, sino también confrontar nuestras ideas, incluso las ideas que se derivan de los propios datos estadísticos, con experimentos en donde se tenga contacto con los individuos. Eso también me parece que es muy relevante. Otro aspecto relevante que yo considero que es muy necesario tener en cuenta en un trabajo de investigación es el hecho de que en ese trabajo de investigación existan aportes en términos no solamente de la explicación de un problema, de un fenómeno, de una situación, sino y por sobre todo en hacer propuestas. Un estudio que no tenga propuestas me parece a mí que es un estudio incompleto. Es decir, analizar un problema, explicar un problema y no darle una solución, una recomendación para poder mejorar la situación de ese problema, constituye una actividad imperfecta. Es como si nosotros pudiéramos diagnosticar muy bien a un paciente, pero no hiciéramos nada más. Yo creo que la tarea completa estaría en poder hacer un buen diagnóstico, poder explicar muy bien una patología investigativa y posteriormente a eso ofrecer un conjunto amplio y bien sustentado de recomendaciones, de alternativas.
Eso creo yo que le da mucho peso, le da mucha validez a un trabajo de investigación. Por último, con todos estos elementos considero que es muy fácil poder hacer una introducción. La introducción es generalmente el último elemento que se redacta dentro de un informe, y esa introducción debe comprender, digamos, que una antesala a lo que el lector se va a encontrar a lo largo de el informe de investigación. ¿De acuerdo? Entonces es bueno que el informe, por ejemplo, a partir de su introducción aparezca de manera coherente, explicando, por ejemplo, qué se encuentra en el marco teórico, cuáles son las principales ideas, cuáles son como los principales resultados o hallazgos que se han encontrado en los estudios a partir de la evidencia empírica o de lo que nosotros aquí hemos denominado como antecedentes, y también que haga una exposición de cuál fue la principal hipótesis de trabajo del documento, y de allí se explique, bueno, cómo nacieron los objetivos, los métodos, se haga un énfasis sobre los resultados a nivel muy general, y también se comente cuáles son las principales recomendaciones del estudio, que son básicamente las características que yo creería son pertinentes dentro de la introducción del documento. Consejos adicionales: hay que redactarlo siempre en tercera persona. Esto de la tercera persona puede ser cuestionable en el sentido que cuando se establece que los informes deben ser redactados en tercera persona, suponen que se hace así para que exista una mayor objetividad por parte del investigador, pero en realidad no tiene nada que ver. Hay muy buenos documentos de investigación que se presentan, por ejemplo, primera, incluso segunda persona, pero generalmente en el contexto investigativo de las universidades es una exigencia plantearlo en tercera persona, como para tener un mayor grado de objetividad, sobre todo para los estudiantes de pregrado, y evitar emplear juicios de valor. Es decir, los juicios de valor son apreciaciones subjetivas que tenemos y que las hacemos a veces sin poder demostrarlas, y eso no es muy sano desde la óptica investigativa. Y es muy importante manejar una bibliografía actualizada. A la hora de exponer el informe, yo recomiendo mucho utilizar mentefactos, que son gráficas que permiten acordarse de las ideas más relevantes y no colocar diapositivas en donde aparezca muy cargado el texto y que uno, cuando tenga que exponer, dependa de ese texto, sino más bien que el mentefacto permita rápidamente hacer una explicación de aquellas ideas principales dentro de un trabajo de investigación. Yo considero que esos son elementos de manera muy rápida que son necesarios para tener en cuenta dentro de la investigación científica. Y mi consejo final es que si uno se ha desgastado un buen tiempo haciendo un trabajo de investigación, sería muy relevante que uno trate de ver la posibilidad de publicarlo en alguna revista indexada para que tenga un mayor público, un mayor escenario de discusión, y que permita que uno pueda seguir creciendo como investigador. Bueno, quise hacer este video para apoyar un poco algunas inquietudes que he tenido de estudiantes cuando a la hora de hacer trabajos de investigación científico se trata. Espero que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias por su atención.